Buenas noches, amigos. Aquí estamos, como siempre, el equipo mediático de los jueves. Aquí está. ¿Cómo Aquí están, estamos. niños? Todavía Muy bien, de muy pie bien. y contento. Sí, al pie del cañón. Sí, porque... ¿Por qué dicen al pie del cañón? En la guerra, ¿no? El cañón era el que le entraba la y municiones. si tú dejas un cañón solo, él va a tirar. No, porque antes había que atacarlo. Por eso. echarle agua. Por eso. Echarle Y todavía la los pólvora. cañones modernos, todavía los Aquí cañones estamos al pie del modernos, hay cañón. que cargarlos tiro por tiro. Sí. Si no, como Chanó, con el cuchillo en la boca. Sí. ¿Tú te acuerdas de ese personaje? Ya no, sí, que eran de los muñequitos de la PH. Sí, mexicano. Sí. Que después resultó que cuando se hicieron la película fue con Andrés García. Andrés García, dominicano. Que era sí. dominicano que se crió allá. Sí, Que todavía está dando carpeta por sí, ahí. ahora vive en Miami. Miren, señores, están inaugurando el malecón, algunas cosas del malecón, muy bonito. Pero el malecón, ¿hasta dónde llega el malecón? No, después del 30 de mayo. Hasta después del 30 de mayo, Sí, ¿verdad? claro. O sea, aún después de la feria... Sí, Ganadera. por eso te Sí, hablo. porque fue hasta la Lincoln. La antigua, lo que era antigua, la gente dice de... Porque 30 de mayo, parece que el ¿no? pedacito que interesa nada más es donde están los hoteles. Sí. Porque es hasta la Lincoln, nada más que como que hacen Sí, las es cosas verdad. de la Lincoln para allá. Nada más hasta ahí. O Después poquito un más pedregal abajo. abandonado. Después es un abandono total y arrabalizado y tiran desperdicio y cosas de esas. Entonces no puede ser, hombre. Aquí hay que ser serio. Y las inversiones hay que hacerlas puntuales. Y yo creo que una de las cosas que nosotros hemos perdido como ciudad ha sido la belleza del malecón, que la gente iba ahí con su familia. ¿No te recuerdan eso? Pero lo que hay que desear es que esa parte, como lo han hecho en la primera parte, en la zona de Guibia, sí, en la zona de la feria, lo extiendan hasta más hasta allá. el 30 de mayo porque se ve muy bien limpio. Además que iluminen todo. No, y eso. se ve muy limpio. Sí. Tú ves, ahora te colocas frente al Banco Agrícola o frente a los... No, eso está bonito, y precioso. está limpio. Así Está- debe ser el malecón. Pero debe seguir hasta allá, Sí, hasta cierto. allá abajo, porque el Cierto, malecón no cierto. es ese pedazo de donde van Claro. del área de influencia de los hoteles, que No. está muy bien, porque son los Yo turistas lo que que vienen. dudo es que los pasticos y los pollitos eso duren mucho, porque son muy frágiles. Lo ¿No que que- han puesto para los muchachitos? Ah, Al los primer columpios, tablazo, eso. sí. Al primer tablazo se porque- le lleva un muchachito de eso. No, porque ahí había que ver... No, porque ahí en Guivia, lo que puso Roberto, eso duró Esos eran- muchísimo esos tiempo. eran o sea, duros, esos eran especiales para eso. Eran Yo me imagino que lo especiales. que habrán puesto serán igual. Yo creo que... Sí, porque deberán, tienen que haber tomado en cuenta el salitre. Sí. Pues todo eso se toma en cuenta para... Pero la verdad es que, bueno... Jóvenes, comenzó a llover, ¿eh? Qué cosa. Sí. Miren, la gente aunque ha empezado a llover, hay que estar claro que nosotros somos un país con una cantidad de microclimas. Y a veces está lloviendo muy fuertemente en una zona y en otra está totalmente seca. Sí. Esa es la realidad nuestra. Inclusive, hablando con nuestro buen amigo, el ingeniero Miguel Campuzano, que es su director de meteorología, y es un profesor, un catedrático universitario sobre esto y un estudioso. Nos dice, mira, el punto es que aunque nosotros tengamos estas lluvias, inclusive que en estos últimos 3 o 4 días llovió en demasía por la zona suroeste, pero era tanta la sequía que eso se ha ido diluyendo. Necesitamos una continuidad de esas lluvias, que gracias a Dios todo indica que va a seguir lloviendo. Ayer estuvo lloviendo, parece que hoy van a seguir las lluvias. Ya estamos en abril, se supone que el mes de abril, en la segunda semana, es cuando empiezan a llegar ya las lluvias más moderadas y empiezan a llegar ya las vaguadas como fruto del cambio de temporada, porque ahora las que están llegando son frentes fríos que terminan ahora en marzo. Que son los rezagos de las zonas Y frías entonces se convierten en lluvia. de Norteamérica. Pero parece ser que todo pinta más bonito. Nosotros habíamos hablado de que el fenómeno del Niño estaba convirtiéndose de débil a moderado. Me dice que no, que está en que no se sabe todavía, pero que está débil. Que para llegar a moderado tiene que hacer maravillas, pero que parece que se va a quedar débil porque lo que se proyecta es más lluvias en los próximos días, en las próximas Por semanas. tanto, está destinado a desaparecer. Que ya empiezan a partir de la segunda quincena de este mes, de abril, empiezan a llegar las vaguadas. Sí. Recuerden que llega una Sí, tras de sí, otra. periodo, El año sí. pasado fueron como 80 vaguadas, una detrás de la otra. Y eso es lo Hasta que se mantiene. aparecen sus cicloncillos en la Exactamente. zona. O Vamos una a- tormenta. O una tormenta, esa es parte de las condiciones del tiempo, que ya comienzan a cambiar, y ya yo creo que vamos a ir alejándonos un poquito más, no es que ha terminado, pero nos vamos alejando un poquito más de la sequía. Pero hay que entender, y eso me hacía hincapié, en que, como decía en principio, que somos un país con muchísimos microclimas, aquí hay una comisión de sequía
que trabaja en la UNAMED, que se reúne, gestión, y una con la FAO, que también trabaja el año entero en asuntos de sequía. Y que aunque a veces tengamos las temporadas de lluvias en zonas, sobre todo en la parte central, que es cuando vienen ahora las lluvias, hay zonas donde se mantienen con mucha sequía precisamente por esos climas tan diversos que tenemos. Sí. Pero yo creo que... Fíjate lo que ha ocurrido ahora. En la parte del Cibao Central, ha estado de lo que de la sobre todo Santiago, la ha tocado. Sí. Sin embargo, cuando te va a la parte atlántica, el Cibao en la zona atlántica, o sea, la Puerto Plata, esa zona. Provincia de Payá, la provincia de Payá ya limitando con Puerto Plata. Sí. Ahí no se han registrado lluvias. En Monción llovió, me dijo que llovió bastante, que es la parte ya más suroeste. Sí. Llovió, pero lo más importante yo pienso que es que ya salimos como de la sequía total. Así. Eso sí. Entonces ya incluso vamos, las presas grandes, como el conjunto Tavera Bajo, que ustedes saben que son dos embalses interconectados, ya reportan la recepción en Tavera debe haber entrado mucho más de 1 metro con los últimos aguaceros. Sí. De agua, que ya eso es importante. Y la gente esto es muy importante, Higüey y Aguacate, porque el agua de Higüey es de la capital. Sí, sí. El agua de Aguacate es la capital. Y de Tavera no, también. No. Tavera no. No, Higüey el acueducto Valdesia-Santo Domingo toma el agua. Valdesia. Lo toma de Valdesia. Sí. Pero Higüey y Aguacate están en la estribación alta del Nizabayá. Y te la lanza. Entonces estas dos presas son re-reguladoras. Sí. Una, Aguacate, le pasa a Higüey, y Higüey la tira al río y de ahí a Valdesia. Y ahí viene la capital, es el agua de la capital. Es así la cosa. Bueno, pero lo importante es que vamos a empezar. Ahora, yo no quiero que empiecen a llegar otros ciclones iguales como no, que llegaron, ni tormenta. Todo indica que si se sigue avanzando de la manera que vamos y se sigue debilitando el fenómeno del niño que hablábamos anteriormente, de que si el niño se fortalecía, eso también limitaba la formación de huracanes, que también hacen su trabajo en el medio ambiente, inclusive de corta natural de los árboles con más condiciones de deterioro, para que nazcan, sigan surtiendo más fuertes, ¿no? Pero vamos a esperar a ver. Yo creo que todavía falta, apenas comenzamos, el 1 de junio cuando comience la temporada. Y los agricultores que mantengan el optimismo. Sí, claro. Sí, que claro está. Miren. Y que aprovechemos esto, si hay una misión internacional de la FAO, que probablemente lo que haga es una revisión histórica del comportamiento de las sequías estacionales, que aprovechemos esto para que las autoridades del sector agropecuario tomen las previsiones. Tomen las previsiones antes de cada sequía estacional. Exacto, no es posible que todavía los ganaderos de la línea no sepan ensilar. O sea, cultivar y hierba, guardar hierba en cortarla, almacenarla para el tiempo de sequía. No se justifica que todavía no haya suficientes lagunas en la línea y he identificado las zonas que tienen riqueza de agua subterránea con pozos suficientes para entonces activarlos. Son pozos que incluso en tiempos normales, que baja caudal suficiente por el Yaque del Norte y que se le agregan allá abajo Guayubín y demás. Esos pozos se secaron todos. Esos pozos tú los puedes tapar. Sí, pero se secan, porque si el agua corre igual. Hay otros que se secan. Yo digo porque hay algunos que hay zonas de la línea. Cuando la sequía es fuerte, porque esos son ríos subterráneos. Por eso esa agua si tú lo administras, pero si no le cae agua en la loma, si tú no lo sobreexplotas, lo puedes tapar y usar el agua que baja normal. Hay que tener mucho cuidado. Los canales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo digo, programar la cosa. Sí, programar. Porque, por ejemplo, en el caso de Boca Chica y el río Brujuela, que es un río enorme. Es un río subterráneo. Un río subterráneo, pero que con la cantidad de pozos que hicieron para sacar agua, llegaron a un punto a nivel freático que ya lo que estaban sacando era agua salada. Entonces hay que tener, todo eso tiene su método científico de hacerlo. Y hay que tener sus controles, porque tampoco es hacer pozo y aquí cualquiera hace un pozo. No, sobreexplotar. De ahí la... Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la posibilidad de ensilaje allá en la línea son altísimas. Acordémonos que los 3 ingenios del Cibao,
Amistad, Montellano y Esperanza. Y Esperanza están cerrados. Sí. Pero ahí está la tierra. Y una bien. buena parte de esa tierra quedaron sembradas de caña. Y todavía, porque la caña se reproduce, es una hierba. Sí. Si tú no la estirpas totalmente, ya sigue reproduciéndose. Aunque de mala calidad cada vez más. Claro. Pero se sigue reproduciendo. Pero se sigue reproduciendo. Entonces ahí debe haber muchísima hierba. El asunto es Cortarla, saber ensilarla, sí. Pero no saben ensilar. O sea, explícale lo que es ensilar, Lo Pedro. que Porque pasa la es- gente- Ensilar es cortar la hierba, empacarla de tal manera que entonces preserve. meterla en un sitio no le entre agua ni aire y así se conserva. Pero, para que no se seque. para que no se seca, No, pero pero preserva conserva el nutriente, los nutriente. nutrientes. Los nutrientes lo Entonces conserva. eso tú la sacas, porque ahora cuando le llevaron, aparecieron las pacas, pero una décima parte de lo que necesitaban los ganaderos para alimentar lo que llegaba, porque no... Eso, es No una cantidad previeron. una cantidad impresionante Porque que había que movilizar y no se movilizó. Porque no ha habido, siempre se ha estado al esperar. Esas 2.000 cabezas de ganado que se perdieron no era necesario. No Se era pudo haber necesario, salvado. Se pudieron haber Sí. salvado. Si se prevé. Si se prevé. Pero ahí tiene que participar todo el mundo, lo que dice don Pedro, en este caso los Y ganaderos. lógicamente a los ganaderos tienen que aportar parte de su tiempo para aprender a ensilar, porque me dicen que son unos zánganos, que no quieren aprender. Quieren... No, Recuerda que están a la hay gente buena que- de Dios. Recuerda que hay gente que ha entrado- Pedro, nadie quiere perder 2.000 cabezas de ganado. No, nadie. Bueno, esa es una experiencia que se O sea, lleva. nadie quiere perder. No se puede justificar de que son unos zánganos. Y la Yo creo otra que es lo de- no se dio las instrucciones ni se bajaron las orientaciones a tiempo. Claro, decía, Y la otra es, si la autoridad lo hubiese impuesto la Claro. práctica. lo otro es, previendo una situación de sequía, oiga, se programan las siembras. Si para este rubro no es posible, Por la cantidad de agua que que la consume. gente que se dedica a Hay que ser fertilidad lo sincero, entienda. el INDRI advirtió que no iba a haber agua para cultivar No, pero- la zona arrocera de la línea. Sin embargo, plantearon 17.000 tareas, se perdieron. Sí. Claro. El año que viene nadie la siembra. De ahí la importancia de que los productores tomen conciencia, don Pedro. Miren, nos vamos a ir a una pausa. Carlos Silver, un dominicano, que vinieron los jueces del récord Guinness, pues se pasó 106 horas cantando desde el viernes al mediodía hasta hoy y rompió el récord del indio Sumil Wamare. Un criollo, Carlos Silva. Pero no dice de cuánto era el récord. Yo me he buscado en los otros, no sé cómo fue En los que Guinness. redactaron. No, porque dice que rompió con 106 horas, pero no dice cuál fue el récord anterior. Pero O pues, sea, Bueno, ¿cuánto era el récord? Y recuerda el locutor, recuerda que el Sí, locutor lo sí. rompió Magiolo. Magiolo. de Santa María Magiolo, sí. lo Pero rompió. JM también rompió uno. Y Hidalgo. Bueno, JM Hidalgo superó el Ah, de, el de Magiolo, Magiolo. corrijo. Pero lo hizo mejor porque J. Sí. Hidalgo fue realmente animando. El de JM Hidalgo, acá, no Sí. hemos hecho la parada. Sí, vamos ahora a la en pausa. locución, el de JM Hidalgo es el más largo. Pero ahí estableció un está Silver, Carlos Carlos Silver, Silver. que rompió este récord extraordinario. Inmediatamente lo condujeron en una ambulancia a un hospital para ser internado. Sí. Lo hizo con su cuerpo médico permanente que estaba ahí asistiéndolo, porque la verdad es que ya 106 horas, presentaba un agotamiento físico extraordinario. Sí. Y bueno, Ya lo que chillaba fue sí, ya vamos, al final. Carlos vamos, Silver. vamos a una pausa. Está bien. Miren, señores, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo convocó una rueda de prensa para hacer predicciones astrológicas y horóscopos personales. ¿Astrológicas? Y horóscopos personales, porque a nadie se le ocurre predecir que para el 2023, oiga esto, eso no lo hace ni el Fondo Monetario Una proyección, Internacional, pero es una proyección. ni la OCDE, Ni la FAO. ni el Banco Mundial. No, estoy hablando que para el 2023 el crecimiento económico del país será 4.4 En 2023. con 3 centésimos. En 2023. Sí, en el 2023, que por tanto en ese momento preparémonos, que va a haber insuficiencia incluso de recursos para cumplir con los compromisos de deuda. Dios mío. O sea, tú estás hablando de un Ellos escenario... plantean que va a haber una recesión, es lo que yo planteo. No, y que la economía es estática también. Y que bueno, pero no es eso. Es que ni siquiera Fondo Monetario Internacional puede hacer eso. El Fondo Monetario te dice
este año y el próximo. ¿Cómo ha hecho la Organización Porque Mundial del Comercio ahora mismo? La Organización Mundial del Comercio. Acontecimientos económicos se mueven con tal velocidad en este mundo interconectado que usted no puede predecir más allá de 2 años. Sí. De ahí, por ejemplo, como lo ha hecho la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que ha planteado que va a haber una disminución del comercio. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, que es la directora ejecutiva, dijo que ciertamente el crecimiento mundial va a sufrir una pequeña desaceleración. Ahí está la OMC y ahora lo que está señalando el Fondo Monetario Internacional. Pero es porque dice que la confrontación de China, Estados Unidos, va a crear disturbio, que eso crea situaciones. Entonces lo mismo que la política ya más conservadora de la FDA de Estados Unidos, hará que los recursos de capital estén más limitados. Más limitados y por tanto se contendrá el crecimiento. Sí. Pero eso lo dice el fondo con informaciones concretas. Sí. Estos jóvenes aprovecharon que Christine Lagarde dijeron y le montaron a la evaluación del fondo esa proyección que nadie sabe. Parece que la sacaron de un bazar. No, de esos famosos, esos prestidigitadores que sacas de... Pero mire, no es bueno eso porque una entidad académica como la UAS tiene que ser muy cuidadosa ya y tiene que incluso sus profesionales dedicarlos con más instrumentales a la investigación y a la acumulación de información concreta que le permita entonces ser contribuyentes reales de la apreciación económica. Claro. O sea, mejor concebida. Que hagan ciencia, o sea, que te precien un trabajo de ciencia. Que hagan ciencia. No un trabajo con prejuicio, nada de eso. Exacto. Fíjate pero, sin embargo, veo esto bien. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, o sea, que tienen estructura especializada para darle seguimiento a la economía. Yo creo que es importante que se confronten los pareceres. Pero los pareceres coinciden pero en los tres. Entender que entonces, no es planificación. Lo que predica que son momentos malos para el presente y futuro de la economía. Y la economía creciendo contra la voluntad de ellos. Pero eso es cuando tú vinculas el análisis económico con la astrología. Sí, con la astrología. Ahí hay dificultades. Y eso es lo que ocurre. Mire, por otro lado, yo creo que hay que hacerle mucho caso a la advertencia que hace nuestro amigo Pepe Abreu, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, advirtiendo que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso para crear el Instituto de los riesgos laborales que absorbe la ARS de riesgo laboral, en su artículo 4 crea una nueva figura de asistencia a los trabajadores, que es eliminar la cesantía y el preaviso por un seguro de desempleo. Es una figura que se emplea únicamente en los países ricos. Estados Unidos, Suecia. Estados Unidos, sí. Francia. Y que incluso ya en Estados Unidos hay una declaración, incluso hoy mismo en los periódicos del presidente Trump, advirtiendo que todo el que tenga fuerza para trabajar, va a trabajar. Porque ellos no pueden seguir disponiendo de recursos presupuestales para mandar a familias que están en condiciones de aportar riqueza, de incorporarse al trabajo. Sí. Que eso solo está reservado para los inhábiles, que demostradamente no tienen capacidad para ningún trabajo, ninguna tarea productiva. Entonces, dice Pepe, ¿y de dónde se va a garantizar extraer los dineros que se necesitan para un seguro de desempleo? Decía Julio Ortega que en Francia, por ejemplo, había un seguro de desempleo que te mantenía todo el tiempo con tu salario garantizado. Dice, ya eso lo han ido reduciendo. Comenzó con un 100%. Y te lo garantizaba hasta 2 años. Te daban 2 años con un 100% de tu salario hasta que tú encontraras un empleo. Ya lo bajaron con 75%. Y ya va por menos de un 50%. Y te dicen en 6 meses, búscame un empleo. Sí. Porque no bueno, eso lo está haciendo Trump también. Porque no hay quien aguante Trump eso. está haciendo eso también. Y solo las economías ricas pueden tener eso. Entonces,
Lo que pasa es que se está buscando todas las fórmulas para anular lo que son las cesantías y el preaviso, que es la única forma que tiene el obrero, el trabajador dominicano, de garantizarse que una vez el empleador se separa de él, reciba una compensación por el tiempo que le sirvió a la empresa. Cuando él decide... Y que eso se va acumulando. Cuando él decide rescindir el contrato, de manera ya por decisión de... O sea, cuando reside el empleador. Claro. Entonces, en un país donde no hemos podido recoger un retraso que hay en el salario con respecto al costo de la vida, se han ido acumulando. El costo de la vida crece cada año sin parar. Sin embargo, aquí hay empresas... O sea, el salario no cubre la canasta básica. El salario no ha podido caer de atrás, el costo de la vida. Aquí ya va por el siguiente nivel. El salario más alto, hay varios salarios mínimos, y el más alto de los salarios mínimos, que son como 15.300 pesos, no cubre la mitad del costo de la canasta alimentaria básica, que son 30.000 pesos. ¿Ya? Sí. Y el salario promedio, usted promedia ahora a todos los niveles, que son 10.000, es un tercio de la canasta básica. En esas circunstancias, quitarle ahora al trabajador dominicano el beneficio del preaviso y la cesantía es muy riesgoso, es casi desestabilizador. No, Pedro, yo aprovecho pero hay que tener también en cuenta el tamaño de las empresas. No, eso está, no, eso es lo normal, la ley, sí, lo normal, la ley. Porque los niveles, las empresas pequeñas, sí, la ley lo norma. Con cierto nivel capital. Lo único que el Consejo de Empresas y la Asociación de Industria piden que se haga un reestudio de eso que normal la clasificación de las para empresas. Reclasificar las empresas en base a lo que ha acontecido. Es verdad, nada es estático. Hay empresas que en vez de medianas pudieran considerarse anteriormente y una micro puede anteriormente te liquidaban con los años que tú estuvieras trabajando. Una pequeña pudiera ser mediana. Te liquidaban, si tú tenías 40 años en una compañía, te liquidaban con los 40 años. Pero no, porque esa es tu pasantía. Sí. Ese es el de cesantía. Por eso lo que tiene el preaviso, Pero ahora quieren que sea 20 años nada más. Si tú tienes 40, que se te reconozcan 20 o se te reconozcan menos. O sea, que no se te sumen todos los años, como ocurre hoy. Entonces no debe ser así, porque esa es la garantía que tiene el trabajador. Sin embargo, yo quiero decir esto, don Pedro, a propósito de esto. Aquí en la República Dominicana, esto hay que, porque a veces el histórico se pierde y tiene valor. República Dominicana logró, por ejemplo, superar el Código de Trabajo, el Código Trujillo de Trabajo, con la nueva legislación promulgada por el presidente Balaguer en 1992. Sí. Se logró. ¿Pero cómo se logró? Con un diálogo tripartito. Un asunto, un código o una modificación a un artículo del Código de Trabajo es un asunto que tienen que verlo las partes. ¿Qué quiere decir? Que ahí estén los empleadores, ahí están los trabajadores, ahí está el gobierno. Cuando esto no se hace de esa manera, nosotros lo que vamos a ver es esto, que una parte reacciona o se da por no enterada en un momento. Si se hace en una mesa, un diálogo abierto y que incluso los medios de comunicación tengan oportunidad de recibir informaciones de lo que se está tratando, en cada sesión de trabajo, que cuando termina, mire, se hemos tratado estos puntos y vamos avanzando en el camino. Pero tratar esto, fíjense que lo de la cesantía parece como de repente, pero eso no se había estado discutiendo. Ustedes, la cosa que no se ha dicho, que se mantiene, yo sé por qué se mantiene en secreto, es que la ARS de riesgos laborales tiene ahora mismo en un fondo 37.000 millones de pesos. El gobierno ha querido decir que iniciaría con esos recursos lo que llama el seguro de desempleo. Pero eso es una ciquita de colín comparado con las necesidades. Para la masa que tú vas a asistir, eso no es suficiente. Pero además, el Instituto de Riesgos Laborales ese que se va a crear y que dispone la ley, porque la ley lo dispone previamente. Lo único que se le está dando cuerpo a lo que dispuso la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social. Ese instituto tiene que referirse a los riesgos laborales y ya. Porque la otra cosa es que probablemente esa posición de los sindicalistas realmente
cubra un deseo que ellos tienen, que es preservar al Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Que ya llenó su cometido. No, de ninguna manera. Pero, que ya llenó su cometido. Pero ahí caemos en el mismo punto, en un diálogo tripartito. Entonces decía que hay lugares del país, de provincia, donde hay un solo inscrito en el Seguro Social y hay 20 trabajando empleados para la institución. Una institución. 20 empleados tiene. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede Lo ser. que sí, don Pedro, la vía debe ser el diálogo tripartito, que participen todas las partes y que esto sea una discusión que cada No, lo que sí, porque vi a Rafaelito Alburquerque, que es un hombre con una sensibilidad demostrada en el tema de la seguridad social, advertir que ese artículo 4 que se fue en el proyecto de ley que está en el Congreso, depositado por el Poder Ejecutivo, debe ser revisado, porque es que suplanta todo el sistema de cesantía por un seguro de desempleo. Es un seguro de desempleo que no ha habido un solo país de América Latina que se atreva a montarlo, porque se chupa los presupuestos de cualquier nación. Se lo chupa. Es que es muy grande el compromiso que tú entras cuando tú creas un seguro de desempleo. Y en algunos países de Europa, que es donde se crea el asunto originariamente, ya lo han eliminado. Otros lo que están es reduciendo sus efectos. Y estoy hablando de Europa, una Europa en la que los estados tienen expresiones tributarias. Pero en Suiza es un 55, 50 y pico por ciento de la riqueza que capta el Estado. Imagínese usted. Aquí nosotros estamos cerca de 14. Sí, 14. Imagínese, es mucha la diferencia, 14, sí, no. Es mucha la diferencia. Entonces hay que hacerle caso a hombres de probada sensibilidad social y capacidad de servicio al Estado y a la sociedad, como Rafaelito Alburquerque, que llama la atención. No, y hay que recuerden lo del régimen contributivo de salud. En la administración del presidente Hipólito Mejía, 8 posposiciones, que hubo un momento que el presidente Mejía dijo, eso se lo dejo Dice al PLD. ¿Y qué pasó? A través del diálogo se logró. Bien. De ahí la importancia de que un actor como Rafael Alburquerque intervenga. Para que tengamos claro qué fue lo que él dijo. Dice, él es vicepresidente de la República y es ministro de Trabajo, Rafael Alburquerque, que al gobierno que cambie el artículo 4 del proyecto de ley que sometió el presidente Danilo Medina al Congreso para la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el cual contempla un seguro de desempleo en lugar de la cesantía. Precisó que el citado artículo prevé la creación del Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales, en cuya competencia recaen los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Dejémoslo ahí, ya que cumpla con eso. ¿Para qué extender eso a un seguro de pérdida de empleo? Bien, vamos a la pausa, señores, regresamos. Bueno, una vez más, el Partido de la Liberación Dominicana y su comité político demuestran por qué son los líderes en este momento como partido, ¿no? Porque es el partido mayoritario. No es un partido que tiende a hacer reacciones ante situaciones. Y fíjate que el PLD en este momento quizás está pasando uno de los momentos más dramáticos, por decirlo de alguna manera, fuera de cuando Juan Bosch se fue del PLD. Una experiencia nueva por el PLD, sí, lo que está viviendo. Porque tiene ahora dos líderes dentro de la organización. Y lo que puede ser, se ve como una debilidad, yo lo veo como una fortaleza realmente. Porque estamos hablando de que los dos líderes más importantes políticos que tiene el país están dentro de una misma organización política, que en este caso es el partido de gobierno. Porque nadie le puede restar mérito a un Danilo Medina, un político de pies a cabeza, y que ha estado incidiendo en la vida política por muchísimos años, y que ya ha sido presidente 2 veces y ha hecho una gestión fabulosa, extraordinaria, diferente, y que la gente lo valora, ¿no? En la calle la gente lo valora y en las mediciones que se hacen, pues siempre sale muy bien valorado, a pesar de tener ya 2 periodos consecutivos. Que antes cuando un presidente tenía un periodo, ya a la mitad del periodo se iba al piso la aprobación de la gente. Sin embargo, con 2 periodos consecutivos vemos que sigue una aprobación por encima del 50%. Y Leonel Fernández, que hizo 3 gestiones también presidenciales, que también hizo su aporte de manera
muy particular, de modernizar el país, de traer las cosas, de traer un metro, de traer los elevados, de traer muchísimas cosas, de llenar el país y las partes regionales de universidades y de carreteras buenas que tú te puedes comunicar desde de la capital hasta cualquier punto. De recuperar el campo. Recuperar el campo. Estaba abandonado. Eso, puntualizando nada más algunas cosas. Los mecanismos institucionales, ahí está la ley de compra y contratación. Entonces, la modernización del país, la apertura del mercado que la consolidó, la relacionó ya con el resto de la economía mundial. Lo conectó al país con el mundo, ¿no? Mire, Pero lo que quiero concluir es diciendo que a pesar de todo esto, con estos dos grandes liderazgos que hay, y que hay una pugna de quién podría ser el candidato presidencial y se han tejido de manera maliciosa, muchas historias que no son realmente verdaderas, y se demostró ayer, porque el ambiente de confraternidad y de... estímulo a la división. Sí, porque está en condiciones de seguir. En esto, pero eso es correcto, porque la oposición tiene que jugar a la división, pero también porque es la única forma que tiene posibilidad de alzarse con el poder. Pero también en esto hay una, que eso es muy, ustedes lo pueden apreciar en todas las opiniones, de gente que no conoce el Partido de la Liberación Dominicana, de gente que quiere parecer gracioso, hay dos partes. Yo quiero parecer gracioso. Otros que llegaron de último con el nuevo gobierno y quieren proseguir en posición de privilegio. Es así. Eso es normal. Igual que el papel que tiene que jugar. ¿A qué tiene que jugar la oposición? La oposición tiene que jugar a la división. Yo quisiera que usted me permita hacer un pequeño aporte a la comprensión del momento. Mire, cuando el 19 de marzo de aquel asiago de 2015, en Juan Dolio, se produjo la solución a un problema interno que parecía insoluble, porque la verdad es que el equipo de Leonel había dicho que nadie iba a remover su decisión de seguir adelante y procurar la candidatura. Se produjo un acuerdo. Ese acuerdo fue de unidad. Y ese acuerdo consignó una serie de compromisos de los dos líderes y de la propia institución política, porque fue refrendado por el comité político, por el comité central y por una asamblea nacional de cuadros del PLD. Todos los órganos que tenían que ver estatutariamente con la decisión participaron del acuerdo. ¿Qué contiene ese acuerdo? 15 puntos tiene. 15 puntos que todos están referidos a la unidad, a garantizar la unidad en el tiempo. Yo lo que digo es, el PLD, como dijiste, es la fuerza principal política del país, casi sola está en el escenario. Tiene la suerte histórica, una coincidencia que no la presentan muchos partidos en buena parte de América Latina, de tener los dos principales líderes, o sea, lo que tiene más ascendencia popular en una sola organización. Ustedes creen, pero yo les pregunto de verdad, ¿ustedes creen que ha llegado el momento en que ellos se decidan a confrontarse a ver cuál es el que debe alzarse con la institución? No, yo no pienso que... Entonces lo que el sentido común indica es que el país no se merece eso, que un país que está saliendo del atraso, que está creciendo continuamente y acumulativo, año por año, que está desarrollando sus estructuras institucionales, que está siendo aceptado ya por la comunidad internacional como una nación fiable, con un crédito enorme, que ya estableció relaciones con incluso la República Popular China, que participa de un acuerdo de libre comercio, es el único de habla hispana asociado a los dos grandes mercados occidentales, no hay otro, Estados Unidos y la Unión Europea. Un país así usted no lo puede someter a riesgo de una desestabilización. Entonces, esa decisión la tienen Leonel y Danilo. Yo no creo que ninguno de los dos esté en esa... Pues eso por un lado. Por el otro, ¿qué necesidad hay de que uno se imponga al otro si los dos presiden la política nacional? Es que yo siempre he sostenido durante todo este proceso que se han visto muchas cosas y hay gente alrededor de los dos grandes líderes que están como el equipo de infantería lanzando misiles y granadas. Yo pienso que la mansedumbre de estos dos líderes, que no son dos líderes que de repente tú lo puedes provocar y decir unas cosas y después arrepentirse, no. Son líderes reflexivos, que piensan muy bien lo que van a decir y saben, como tú dices,
el papel que están jugando, no solamente frente a su organización política, frente a la memoria histórica de Juan Bosch, sino frente al país como esos dos grandes líderes que son, donde está depositada toda la confianza y la estabilidad de este país. Y lo que pueda pasar en el futuro va a depender de lo que pase con ellos dos. Y eso tiene... Entonces, yo creo que todo lo que se está dando, este ajedrez político, de que se puede a veces interpretar y que la oposición aprovecha para ver si puede poner un poco de cizaña y generar algún tipo de grietas, porque es la única manera que puede colarse. Yo creo que esto son estrategias para al final de cuentas estar en una buena posición de negociar uno y otro, porque al final se va a producir un acuerdo entre Danilo si es así, Medina una y el estrategia victoriosa segura. Mira por qué. Mientras ellos concentran la opinión pública, la oposición se debilita. Pierde tiempo y no hace lo que tiene que hacer, que es buscar una forma unitaria. O sea, se consume el tiempo y cuando quieran venir a reaccionar... Y lo que están en primera plana es el PLD y su partido. Y cuando quieran venir a reaccionar ya aquellos que finalmente no van a poner de acuerdo. Tienen el terreno tomado. Tienen el terreno tomado. Yo creo que va a ser así y creo que, y lo he planteado de un principio, creo que se va a llegar a un acuerdo. Creo que es injusto que se le deje nunca jamás a la Constitución de la República, eso tiene que modificar, porque no se puede prácticamente aniquilar al que sale, en este caso el presidente Danilo Medina, que ha hecho una gestión formidable y puede muy bien tomar un descanso de 4 años y tener la opción de volver, además de que tiene que tener el poder para poder accionar políticamente durante los próximos 4 años en caso de que decida no presentarse, porque eso todavía no está definido. Es decir, y hay una serie de elementos que podrán ponerse de acuerdo, estos dos grandes líderes, en beneficio de lo que puede pasar en el país en los próximos 4 u 8 años. Yo creo que ahí no hay, y eso lo demostró ayer, esa reunión que se vio en la imagen, sosegada, ahí no hubo nadie jalándose la corbata, ni nadie diciéndose dos cosas salidas de tono, sino un ambiente... Eso fue el lunes. Como tiene acostumbrado esa organización, el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo su cúpula superior, que en este caso es el comité político, que es el que traza las líneas políticas, y creo que eso ha dado un respiro a mucha gente que todavía creía que se podría producir cualquier situación. Bueno, y gente que no conoce el PLD, que ahora se podrá interesar más por ver y no cometer errores. Lo cierto es que hay mucha frustración. Bueno, por eso digo, de la única manera es si pueden producir alguna grieta. Si no hay grieta, todo está sellado, no hay forma de que el PLD, y todo eso lo dicen las encuestas, pueda perder este proceso electoral. Vamos a la pausa. Miren, amigos, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado emitió un documento público explicando el proceso de entrada y salida de Punta Catalina, que se encuentra en prueba, la primera unidad de las dos unidades que conforman la central, de 320 megavatios cada una. Sí, cada una de las unidades de Punta Catalina. Alimentadas a carbón. Ahora, la que está terminada, la primera de las dos, porque no podían terminar las dos al mismo tiempo. La primera que ha entrado. La primera que terminó, que está a prueba, que por cierto, los constructores, el consorcio Odebrecht, Tecnimont, Estrella, tienen un año plazo para ponerle el sistema y entregarla. Sí. Esa ya está procesando incluso carbón. Originariamente se la encendió con gasoil. Eso estaba previsto desde el inicio. Desde el inicio, para poder probar la caldera y todos los sistemas de calentamiento antes de mandar la energía a la turbina y de ahí al generador del calor. Entonces, ahora lo está haciendo con uno de los 4 molinos. La central dispone, las dos unidades disponen de 4 molinos. 3 que se le supone capacidad de producir, moler todo el carbón que necesiten las 2 unidades trabajando a plena capacidad y un 4º como reserva. Uno solo de ellos, que es el que ha estado operando, le estaba suministrando carbón a la primera unidad y ha llegado a producir con carbón hasta 165 megavatios. Sí. Y se ha interconectado incluso con esa cantidad, pero lo hace por horas nada más y sale porque cada vez que ella enciende, prueban una parte de la mecánica de la central, que son una cantidad enorme de partes mecánicas que tiene. Bueno,
Una vez eso se complete, ese proceso, el consorcio entonces le entregará a la CDEE para que la interconecte definitivamente al sistema y la recibirá a CDEE provisionalmente por un año. Provisionalmente, hasta que Tecnimón hasta que el consorcio, concluya. Y en esta vez el mayor peso tiene de responsabilidad el Tecnimón, sí, porque es la de las tres. Es la cabeza. Es la que tiene, sí, es la que ha instalado más de 200 centrales a carbón en el mundo, por todo el mundo. Tecnimón, la italiana, una empresa centenaria. Una empresa centenaria, sí, italiana, hasta que le garantice al Estado que está ya lista para un servicio permanente continuo. Es cuando el Estado le emite ya un certificado de aceptación de un proyecto que fue llave en mano. Y declara recibido. Y declara recibida esa primera unidad. La segunda, Punta Catalina, Dodi, guiamos nosotros, sí, deberá estar entrando 4 a 5 meses después de la primera, sí, porque pasará por el mismo proceso. Entonces, vamos a decir que la central deberá estar entregando energía firme al sistema al final de año. Ahora, yo quisiera dar una información que estaba media nebulosa, pero se aclaró. Ustedes saben que cuando se fue la delegación oficial a China, ya establecidas las relaciones diplomáticas y consulares con la República Popular China, allá trajeron la información de que China había comprometido un crédito de $600 millones para el sector eléctrico. De eso hace 3 meses no se haya vuelto a hablar de eso. Esa es parte del conjunto de los 19 acuerdos. Bueno, esos dineros, $600 millones, son del Banco Exterior chino, del Estado chino, para el sistema de transmisión y distribución, para renovar todas las redes, esas amarañas que usted ve. Todos los sistemas de redes. Todos los sistemas de redes. Claro, con sus equipos de transformadores y sí, también... Todo, completar el sistema de media tensión, todo estaría... Toda la media tensión. Sí. Lo que se procura con eso es garantizar que de las pérdidas que promedian ahora las 3 sedes, un 28%, bajarla a un 23% al 2023. Porque esos dineros van a alcanzar, porque se van a unir, acordémonos, a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Europeo de Inversiones de 400 millones que se está ejecutando. Sí. Óigame, son $1.000 millones que el Estado va a meterle a todo lo que es transmisión y distribución, nada más. Ahí, claro, va a haber subestaciones incluidas, nuevas, sí, redes nuevas, transformadores, sistema de contadores modernos. A distancia, telemedidos. Contadores a distancia, telemedidos. Entonces, todo eso viene. Tengo entendido, porque hay una misión ya que una especie de adelantada del Banco Exterior chino, que vino acompañada de varias empresas chinas, porque acuérdate que los estados ricos cuando prestan sus bancos te condicionan a que tú tengas que contratar los materiales de su origen, los bienes de su origen. Claro, todo esto va a ser concursado como se debe, todo pasa se va a cumplir con la ley, sí, pero allá hay muchísimas empresas chinas que le están echando el ojo a esos trabajos. Esos trabajos, por cierto, tienen que reunir todas las condiciones técnicas que se reclaman para hacer del sistema de transmisión y distribución, sí, un sistema moderno y fiable. Como dice, probablemente Telemedido la mayor parte. Ya, por ejemplo, se ha comenzado con los grandes clientes a telemedir, sí, pero eso se podría generalizar. Espera cosas buenas. Bajar a un 23% las pérdidas es estar ya en la antesala de convertir ya todo el sistema en un sistema que opere sin pérdida. Sí. Porque cuando llega a un 20, opera parejo. Lo importante para la gente, Pedro, es cómo me va a llegar la factura. O sea, todo esto que... bueno, ahí voy. Toda esa inversión que se está haciendo. Sí, porque la respuesta... Porque la expectativa te da buena expectativa. La respuesta a esa interrogante es la siguiente. Buena expectativa. Eso no se puede dejar de decir. Claro. Porque lo que a la gente le preocupa en su casa no es cuánta, que está muy bien, no es cuánto se pierde, cuánto está, no.
¿cómo me va a llegar la factura a mí cuando Punta Catalina esté ya en línea integrada, completa, información nueva? Que estamos hablando, se ha hablado de que, bueno, que va a ser a 7 centavos yo de me dólar. Pedro te va a dar buena noticia. Sí. Yo me preguntaba, bueno, y es que están haciendo un tercer carril en la autopista del Coral. ¿Ustedes no han visto que están trabajando, removiendo? Sí. Ese es el gasoducto. En la autopista del Coral. Paralela a la autopista del Coral va a bajar el gasoducto desde Andrés hasta San Pedro de Macorís. Cuando ese gasoducto le suministre gas natural al parque generador que hay en San Pedro de Macorís, unos 850, 900 A gas. megavatios, Sí. que hoy procesan Bunker C, Sí. todos. Esto te lo va a convertir a gas. Y gasoil, como en el caso Coyentri, que procesa gasoil, estaremos también en condiciones de decir que con el parque generador Itabo, más el parque generador desde este y los Minas, la Dominican Power Partner, y Punta Catalina, más de un 70% de la energía del país se va a producir con gas natural y carbón. O sea, menos de 7 centavos de dólar. Exactamente. Sí, sí. Que no va a haber justificación a una energía cara. Para que esa energía siga llegando como está llegando. Entonces, ahora. como se están haciendo Muy bien. trabajos de distribución que van a reducir las pérdidas. Tú sabes que siempre se pierde. En las Cuando redes. tú transmites Sí, sí, energía, sí, hay una pérdida. Pero si el cable es del grosor adecuado, si es nuevo, Está si es bien protegido. mantenido, si está protegido, Sí, claro. las pérdidas se reducen. Vamos Entonces, a esperar. momento en el cual debe reducirse el precio Vamos a de la esperar energía. porque hay muchas expectativas con la gente. Yo siempre que tú hablas de Punta Catalina digo esto. Hay muchas expectativas con la gente de cuánto me va a llegar el servicio energético. Hay Porque posibilidad. después de haber hecho una inversión de más de 2.000 millones de dólares en una planta con la que yo estoy de acuerdo. Claro, Además, claro. yo pienso que debe Pero- hacerse otra y quizás 2 más. Sí. Porque el campo energético, en la medida que el país va avanzando y va progresando, pues va demandando más energía. Pero te ha dicho eléctrica, algo porque eso muy es parte del desarrollo. Necesitamos más. Pero Sí. vamos a esperar a ver cómo nos resulta con esto. Sí. Ha ¿verdad? dicho don Pedro- ¿Y cuánto vamos a ahorrarnos? Sí. Vamos a ahorrarnos en este sistema. Ha dicho nuevo. don Pedro algo importante, Sí. que no es una decisión aislada, sino se está viendo el sector como un todo. Sí, sí. Así Lo que es. te quiere decir, el cambio de matriz, Sí. eso se va a reflejar en el... Claro, en pero el por precio ahí- de precisamente, energía, sí. porque ese gasoducto Sí. y ese convertir a Coyentri, esa planta de energía en gas. La dos tiempo, Quiqueya. tenemos, ¿cuántos años tenemos peleando No, por Punta eso? del Este. recuerda que ese ¿Cuántos gaso- años tenemos peleando Recuerda para que ese se convierta? gasoducto se anunció muchas veces. 4 Muchas veces. 4 veces y no fue posible. Entonces, Nunca por lo se ha menos ya va a ser así. Ahora Señores, nos sí, vamos. Sí, hombre. Terminamos. Volveremos el próximo jueves, como siempre, con todos ustedes aquí, en otro programa con el equipo mediático.